Cuando la información llega, no se puede ocultar. Cuando la noticia sale de la jaula, nosotros le damos vuelo. El arranque. El protagonista sos vos. No, todo bien, sí, pero es una charla que ya teníamos pautada de la vez que nos reunimos en diciembre. Nada nuevo de lo que venimos hablando. ¿Y cómo fue esa reunión? No, muy buena, con coincidencias de la visión del país y de la situación actual, nada más, nada puntual. Era algo que nos había quedado pendiente y lo completamos hoy. ¿Irás a la política directamente? No, al contrario, justamente es una de las cosas que quedó claro. Yo en este momento no tengo esa decisión tomada, lo he dicho en todos lados y al contrario, hoy mi objetivo es empezar el programa el 22 o el 29 de abril, es eso. Sí lo analizás más seriamente que meses anteriores porque te preocupa la situación del país. No, por supuesto que me preocupa mucho la situación del país. Veo que es una situación muy difícil, hay una recesión muy grande y por supuesto que siempre analizo que una tercera vía es importante. ¿Él la baña el candidato para ganarle a Cristina y a Macri? No lo sé, lo dirá la gente eso. Definiciones políticas de alguien que están todos hablando de si se va a meter o si se va a determinar de jugar o no en la arena de la política argentina. Marcelo Tinelli dice que no sabe si Labaña es el mejor candidato o no, lo va a decidir la gente, que él no tiene decidido, él personalmente, Marcelo Tinelli, ser candidato en la República Argentina. Bueno, veremos si finalmente se decide a jugar o no. Él, yo creo que hace muchos años tiene ganas de jugar personalmente, no sé si se anima. Sergio Massa salió a decir que era muy importante la opinión de Marcelo Tinelli porque era una mezcla entre ciudadano y empresario y por lo tanto era una opinión que le sumaría mucho al frente político que él lidera. Muy bien. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Santiago Fraschina. Él es economista de la Universidad de Avellaneda y publicó un informe muy interesante donde está comparando el salario, o quiere hacer una comparación del salario de los argentinos en relación al dólar. Santiago, buen día. Maximiliano Lecky y equipo te saludan. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? Buen día. Un saludo grande a todos. Bueno, muchas gracias por atendernos. Me imagino que nos vas a deprimir con los números. Bueno, sí, lo que nosotros sacamos de la Universidad de Avellaneda es un informe del salario mínimo en dólares y cómo fue la evolución en estos últimos 3 años. El dato principal es que en los 3 años el salario mínimo en dólares cayó un 48,8%, es decir, casi 50%. La mayor caída se produjo en el último año, que cayó un 37%, obviamente con la mega devaluación que tuvimos el año pasado. Y en el comparativo internacional lo que te da que en noviembre de 2015 la Argentina tenía el salario mínimo en dólares más alto de la región y hoy está ubicado en el lugar número 6. Es decir, cayó 5 puestos en el ranking del salario mínimo en dólares. La causa, está claro, es la devaluación que produjo el gobierno en este tiempo, ¿no? Sí, las causas es que el salario mínimo está aumentando mucho menos que el tipo de cambio. Claro. Y tiene que ver sobre todo con que las devaluaciones y principalmente la devaluación del año pasado. También hay que decir que esto que pasa con el salario mínimo pasa con el conjunto de los salarios de los trabajadores. Lo mismo pasa si uno mide el salario promedio e inclusive la jubilación. Todos los ingresos de los argentinos están aumentando menos que el dólar, con lo cual están cayendo en términos de los ingresos en dólares. Y lo importante es que también esto después se traduce en el salario real, claro, porque toda devaluación de la moneda implica una aceleración del proceso inflacionario, y el mismo fenómeno que se da de que el dólar aumenta más rápido que los salarios también se da con la inflación. La inflación está aumentando más rápido que el salario, con lo cual vos tenés una caída del salario en dólares, pero también el salario en poder de compra. Yo estoy viendo los números acá y realmente me asustan, ¿no? Porque en el 2015 Argentina tenía 589 dólares, era uno de los primeros en la región, estamos hablando de salario mínimo vital y móvil comparado en dólares, ¿no? Y en el 2019 estamos en 297 dólares, es decir, casi 300 dólares. Y por arriba de nosotros está Uruguay, Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia. La verdad que, no sé, o sea, muy complicado. Sí, exactamente. Esos son los datos que vos tenés. Y además, en términos regionales, la Argentina es el país que se produjo la mayor caída en dólares. Inclusive algunos aumentaron el salario mínimo en dólares. Pero de los que cayeron, la Argentina es el que más cayó
el salario mínimo en dólares y los datos son lo que vos decís. Eso es lo que te da una caída en 3 años de 48.8%, es decir, casi un 50% del salario mínimo en dólares. Sí, muy complicado, ¿no? ¿Viste cuando en las películas pasan que a veces van los americanos con el dólar a un país que obviamente su moneda es muy débil y se compran todos? O sea, me da como esa sensación que de afuera también están muy contentos porque Argentina se volvió muy barata para ellos. Bueno, las devaluaciones implican eso, implican que la Argentina se vuelve más barato para que vengan a comprar acá, inclusive en el turismo, eso se ve reflejado en el turismo, pero también se ve en el comercio exterior. Se desploman las importaciones y generalmente aumentan algo las exportaciones porque la Argentina se vuelve más barato. Ahora el sentido contrario, para nosotros el mundo se vuelve muchísimo más caro, por eso cae mucho el turismo al extranjero y por eso también caen mucho las importaciones, porque las importaciones obviamente se compran en dólares y eso se encareció. ¿Y por qué se traduce inflación también? Porque muchos que producen en la Argentina tienen insumos importados, con lo cual cuando vos devaluás la moneda nacional aumentás los costos de esos insumos importados y eso lo que genera es que te lo terminan trasladando a precio y es lo que estamos viviendo con el proceso de aceleración inflacionario. Y por otro lado, los que exportan siempre quieren vender en el mercado interno a lo mismo que consiguen exportando su producto. Entonces quieren conseguir en dólares cuando venden la carne en la Argentina lo mismo que cuando lo exportan. Entonces, cuando vos devaluás la moneda nacional, ellos les conviene exportar que venderlo al mercado interno y eso implica que también se produzca un aumento de los precios de los productos exportables. Bueno, alguna diputada anduvo diciendo por ahí que nos tenemos que acostumbrar a otros cortes. Por ahí piensa que los argentinos queremos comer carnaza, ¿no? Bueno, en términos de este modelo económico, que lo que le interesa es aumentar el saldo exportable, cuanto menor es el mercado interno, mucho mejor para este modelo. Entonces te destruyen el mercado interno, te hacen caer el mercado interno y eso genera mayor saldo exportable. Y eso es me parece, de mi perspectiva, uno de los objetivos de este modelo económico. Por eso, cuando hay caída del salario real en un modelo como este, lo ven bien, porque eso implica caída del consumo y aumento del saldo exportable. Entonces, si vos ves los datos, cayó mucho el consumo interno de carne, pero aumentó las exportaciones de carne. Ezequiel. Santiago, Ezequiel Britos te saluda. ¿Cómo te va? Bien, en esta lógica que estás planteando, quizás una de las grandes falencias de este gobierno es no haber podido generar los dólares genuinos, sean por exportaciones o vía turismo, para sostener justamente uno de los grandes problemas de la Argentina, que es la subida del dólar. ¿Cómo pensás que puede llegar a solucionar, si es la idea del gobierno solucionarlo, de cara a las elecciones de este año? Porque va a ser uno de los grandes ejes de cara a las elecciones, ¿no? No, lo que te generan ellos es una caída del déficit comercial, pero no por aumento de exportaciones, sino por desplome de las importaciones. Si vos y eso porque terminan generando una crisis económica que implica que importes menos y te cierran la brecha externa, repito, no por aumento de exportaciones, sino por caída de las importaciones. Sí, no podés importar tampoco porque el consumo no hay consumo interno. Exactamente, al no haber consumo interno y a quebrar las industrias nacionales, entonces eso implica que vos estés importando menos, o porque la gente compra menos, porque esas industrias que quiebran antes importaban insumos y ahora dejan de importar. Entonces te hacen desplomar el consumo interno y eso te hace caer las importaciones y te cierran el déficit externo. Y eso es lo que están apuntando, desde mi perspectiva. ¿Y quién se está beneficiando con eso? Porque pareciera que fuéramos todos perdedores. ¿Hay alguien que debe estar ganando? No, el complejo agroexportador, que es uno de los grandes ganadores de este modelo económico, junto con las empresas energéticas y el sistema financiero. Son los tres grandes ganadores de este modelo económico, y el complejo agroexportador, con este tipo de cambio, con que no puedan liquidar, con que no tengan que liquidar los dólares que consiguen exportando en el mercado interno. Todas esas políticas las terminó beneficiando y obviamente generan mayor saldo exportable, que consiguen dólares, esos dólares no lo tienen que liquidar en el mercado interno y por lo tanto aumenta su tasa de rentabilidad. Es decir, queda claro con todo lo que nos estás diciendo que hay mayor concentración de la riqueza en unos pocos. No, claramente, eso lo están mostrando los datos del INDEC. Si uno analiza la distribución del ingreso del INDEC, uno se va claramente que han empeorado la distribución del ingreso. Inclusive no solo por la transferencia de ingresos
a estos tres grupos económicos concentrados, sino porque además el impacto inflacionario del gobierno de Macri es un impacto asimétrico, está repercutiendo más en los sectores de más bajos ingresos que en los sectores de más altos ingresos. Eso lo muestra los estudios de la UMED, donde analiza el impacto inflacionario por decil de la distribución del ingreso. Para el año pasado, si la inflación general fue de 47.6%, para el 10% más pobre llegó al 60%, porque los bienes que más están aumentando son los bienes que consumen o destinan casi todo su ingreso los sectores de menos ingresos, como son, por ejemplo, alimentos y bebidas, medicamentos, tarifas de los servicios públicos. Esos bienes están aumentando más que la inflación general y por eso están teniendo un impacto asimétrico en términos de distribución del ingreso. Santiago Franz China, gracias por atender a Radio Sónica. Que tengas buen día. No, gracias a ustedes y para lo que necesiten. Un abrazo grande. Me deprimí con estos datos. Te vuelvo a repetir, en el 2015 el ingreso mínimo en dólares de un argentino era $589. En el 2019 es de $297. Yo se lo dije muy sutilmente en el momento de la entrevista, pero a mí esto me hace acordar a Banania. Cuando viene un americano o viene un europeo y nos esquilma. No, lo estoy diciendo en buen sentido de la palabra, es decir, por pocos dólares o por pocos euros viene a llevarse todo de la Argentina, ¿no? Va a un comercio en Argentina y dice, acá está todo barato, se compra todo. Y de alguna manera eso no está incentivando el consumo, no está incentivando, no está generando trabajo. En realidad lo que nos está haciendo es desplomando porque nuestro peso vale menos. Entonces por eso hay tanta gente contenta desde el exterior. Gente que viene de afuera y dice, che, qué bien está la Argentina, che, qué bien se ve la Argentina. Argentina cambió. La pregunta es, si no nos está, no quiero poner una comparación odiosa, pero si no nos están de alguna manera queriendo transformar en algunos países que no tienen peso específico, como por ejemplo los caribeños, por ser chicos. Entonces va el americano, se sienta en un hotel de lujo en el Caribe y se compra todo por $150 y se dio unas vacaciones de 15 días. Entonces esa es mi pregunta. Si eso nos sirve y no nos están de alguna manera, sin hacer nombres propios, haciendo volver Banania, como decía el negro Olmedo.